si al igual que yo tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast, Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente mi curiosidad oscura. Y el día de hoy, como es el episodio especial de Halloween, traje a alguien especial, a un invitado muy especial, que es, damas y caballeros, mi novio. Se llama Brian. Se llama Brian. El Brian, mucho gusto a todos los que escuchen esto. No un halago al haber sido invitado a un glorioso evento como es Halloween, el episodio de Halloween. Así que gracias por invitarme. No es como que no hubiera otra opción. No es como que es la primera opción que obviamente me tenía que decir que sí. Pues él sabe más que nadie que mi época favorita es octubre, mi festividad favorita es Halloween. Y pues si este episodio habla de cosas, si este podcast habla de cosas de terror, pues tenía que hacer un episodio en el que habláramos de historias de terror, como dice el nombre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo investigué algunas historias, él investigó otra, entonces se las voy a contar. El hecho de que hayas dicho investigar me halaga mucho, pero... O sea, de mi parte. Abriste la compu y al menos buscaste una. Y así es. Entonces, con eso basta. Entonces, pues, las vamos a leer. Bueno, se las voy a contar. Vamos a cambiar un poco el formato porque estaba demasiado cuadrado para mi gusto. Entonces, se las voy a contar y vamos a comentarlas. Y ustedes nos van a escuchar. Yay. Más les vale. Bueno, perdón si se oyen hojas. Decidí cambiar también. Ahora ya no lo estoy haciendo en el iPad. Lo estoy haciendo en un cuaderno. Old school. Entonces, voy a empezar con la que pensé que iba a ser muy corta y terminó siendo la más larga, pero también fue mi favorita, porque empieza como una historia de terror y termina como una historia de terror de la vida real. Termina True Crime. Entonces, vamos a empezar con Slenderman. Hijo. Que creo que todos saben, al menos lo han escuchado, quién es Slenderman. Es un ser antropomorfo que mide de 2 a 4 metros, tiene extremidades largas, varía la cantidad, lo más popular que dicen es que son 6 extremidades, pero el Slenderman original nada más tenía 2. Tiene una cara sin facciones, sin ojos, orejas ni boca. Es blanco, larguísimo y usa traje. Es invisible a voluntad, se dice que se esconde en bosques y causa amnesia y acosa a los niños. ¿De dónde surgió Slenderman? ¿Sabes de dónde surgió Slenderman? Tengo entendido, era un videojuego, era una leyenda urbana que se convirtió como en un videojuego ya posteriormente en una película. Ajá. Pero yo sí jugué muchas veces el videojuego. Tenías que... Bueno, no sé nada del videojuego, pero ahorita lo voy a mencionar. Claro, si quieres. Dale. Pues no surgió de un videojuego, que es lo más... O sea, yo tenía entendido que era también como un personaje de videojuego, y no. Es el primer personaje creado en internet que se volvió parte del folclore cultural popular. Fue creado por Victor Knudsen, Knudsen, perdón si dije mal el apellido, bajo el nombre de... como el apodo, Victor Surge. Okay. Lo creó en 2009 y lo publicó en el foro Something Awful, para un concurso en el que tenías que editar fotos para que se vieran paranormales. Él eligió 2 fotos en blanco y negro de niños y se veía la figura de Slenderman atrás. O sea, él creó a Slenderman en Photoshop, básicamente. Lo describe como un personaje cuyas motivaciones no se pueden entender y que genera miedo y terror en la población en general. Y se inspiró en La niebla de Stephen King para crearlo. Pero el personaje fue creciendo, se salió de las manos, se volvió un meme, un creepypasta, que es de donde yo lo conocía originalmente, hasta fanfics hay de él. Yo me acordé. Que es como dices, 2-4 metros, güey altísimo. Ajá, yo lo conocí con 4 brazos. Ajá, de traje negro. Y la cara totalmente blanca, ¿no? Ajá. Como un maniquí. Exacto, es como un maniquí. Hay testimonios de gente que jura haberlo visto a pesar de que lo crearon en internet. Hasta hay un personaje de Minecraft que se llama así, bueno, no como él tal cual, se llama Enderman. Pero es un cubo de brazos y piernas largas y es como un nod a Slenderman. Se volvió hasta un disfraz de Halloween muy popular entre los larguiruchos.
Y el videojuego, que... O sea, me encanta que ofendiste a varios que están escuchando esto. Perdón, si se han disfrazado de Slenderman. I mean, good job. Pero, perdón. No quiero ofender a nadie, perdón. Y también de ahí surgió el videojuego, que es Slender The Arrival y Slender The Eight Pages. Es sí, el que tú jugaste. Ajá. Y a ver de qué se trata ese. Básicamente eres una persona atrapada en un bosque, ¿no? Clásica historia americana, estás atrapada en un bosque, hay neblina por doquier, pero hay muchos árboles secos. Ajá. Entonces, pero es como una cabaña, tienes que recolectar literal 8 páginas para salvar. Y Ok. más o menos las páginas te van contando la historia de sobrevivientes Ok, de del Slenderman. Slenderman. Pero sí, o sea, realmente no era como, oh, qué historia había, pero no era correr lo más posible de O sea, algo como Five Nights at Freddy's, que originalmente solo era que evitaras a los monstruos y, bueno, a los animatronics, y luego ya fueron creando una historia detrás. Tenías que sobrevivir la noche prácticamente. Ok. Y bueno, ya les mencioné que es el primer personaje de internet que se vuelve parte de la cultura popular. Oh, wow. Y como todos los monstruos de la cultura popular, tiene un símbolo, que es un círculo cruzado por 2 X's, como si fueran los ojos. Ok. Y ahora viene la parte de crimen real, que hasta ahí es como, ok, pues es un meme de internet, es un creepypasta. Pero el 31 de mayo del 2014, Morgan Geyser y Anissa Weier, de 12 años, Weier, perdón si dije mal el apellido, de Waukesha, Wisconsin, Hacia en medio de la nada en Estados en Unidos. medio de la nada, cometieron algo en nombre de Slenderman. Mm. Ahorita vamos a ver, vamos partes por partes. Ya sé más o menos por dónde va, ok. Ujú. 2 niñas de 12 años, ninguna era muy popular, se vuelven amigas al inicio del curso y tenían una tercera amiga que se llama Peyton Leutner, Ok. pero ya se estaban alejando de ellas. Una de ellas era la más amiga de ella desde antes y cuando se conocen entre ellas dos, se empiezan a alejar de Peyton. Sí, tiene sentido por la edad. Ajá. Ujú. Morgan y Anissa compartían un gusto por los creepypastas y ahí descubren a Slenderman. Y en el cumpleaños de Morgan hacen una pijamada, las 3 juntas, van al parque en una zona boscosa, se llevan a Peyton y la apuñalan 19 veces con un cuchillo de cocina. ¿Recuerdas hace 2 segundos que dije, cualquier cosa, es normal Ajá. en ciudad? No, esto no es normal. No. ¿Qué carajos pasa? Sufrió 2 apuñaladas graves y una falló de tocar la arteria por menos de 1 milímetro. O sea, penitas, y no la mataron en el instante. Las niñas escapan y Peyton se arrastra hasta una carretera donde la encuentra un ciclista y la lleva a un hospital. Morgan y Anissa son detenidas porque las encontraron caminando solas a la mitad de la nada por una carretera interestatal. Ok. Las detienen y entonces confiesan que le cuentan a un policía que asesinaron a Peyton y que iban a la y que iban a la reserva natural de Nicolet a encontrarse con Slenderman. O sea, según esto, la mataron en nombre de Slenderman. Porque dijeron que él había ya ¿cuál es la palabra? Se me olvidó. Que había amenazado a las familias de ellas y la única manera en que podían salvarlas era haciendo un sacrificio Claro, en para nombre él. de él me Ajá. dijo, él me mandó. Ok. Exacto. Entonces, que lo hubieran planeado para Slenderman significa que era premeditado. Aparte, la policía encontró una hoja que decía "He will find you", te encontrará, y con el círculo y las 2 X's que te comento. Esto es la parte de que creían que si sacrificaban a alguien a Slenderman, perdonaría la vida de sus familias y las llevaría a la Slender Mansion. O sea, querían ser aprendices de Slenderman, al parecer. Y 12 años. 12 años se hicieron esto. En agosto... El señor Slenderman nos salvará. Ajá, Sí, o como sea... un culto o algo Ajá, así. sí, eran como parte de un culto, sí. En agosto del 2014 empezó su juicio. Originalmente, esta Morgan fue declarada incompetente por esquizofrenia infantil. Sí le encontraron esquizofrenia infantil, se la diagnosticaron. Pero en diciembre del 2014 las dos fueron declaradas competentes y se declararon inocentes por causas de enfermedad mental. O sea, igual jugaron la carta de que estaban enfermas.
Morgan creía que podía controlar mentes y decía que podía hablar con personajes ficticios como Voldemort. Todos. A los 12 años. Ajá, o sea, he escuchado incontable cantidad de crímenes que cometen niños, pues, y principalmente lo hacen en Estados Unidos, excepto una que lo hizo en Canadá y eso fue... Bueno. Esa luego la cubriré, pero está muy fuerte, es la más fuerte que he escuchado en un podcast. No, son niños con excesivamente tiempo libre y demasiado acceso al internet, al demasiado parecer. acceso al internet, sí, no, y alguien, yo la neta tuve mucho acceso a internet y te encuentras cosas muy raras, creepypastas, ¿no? Pero sí hay que tener tantita inteligencia emocional como para saber, oye, compadre, pues no. O sea... Y me suena por la zona, Wisconsin, ¿no? En medio de la nada. Sí, de esos pueblos perdidos, pueblo no quieto. Tienes ni una plaza, ni exacto, nada. Sí, totalmente. Aparte, lo que se me hace curioso es como... O sea, el origen de Slenderman no es un secreto. No es como que ya es una leyenda que se contó y se contó. O sea, está en internet. En internet nada se pierde. Si tú buscas las fotos de Victor Surge, vas a encontrarlas. Y aún así la gente cree que este hombre existe, como estas dos niñas. Bueno, que este monstruo existe. Y bueno, aparte, volvamos a lo del juicio. Uh-huh. Fin del comercial. Se decidió que iban a ser juzgadas como adultos porque fue algo premeditado. Y las iban a, les iban a levantar cargos por homicidio de primer grado. Y pues la sentencia que quedó al final, esto pasó hasta 2017 había quedado esto. Después tuve que buscar más de qué pasó después. Morgan fue sentenciada a 40 años en prisión. Las trataron como adultas. Las trataron como adultas porque pues era un crimen de adulto y lo habían premeditado. O sea, ya hicieron la pijamada con la intención de matar a Peyton. Morgan fue sentenciada a 40 años en prisión, apeló en mayo del 2023, pero su apelación fue negada. Y Anissa fue declarada inocente por enfermedad mental y la sentenciaron a 25 años en el Winnebago Mental Health Institute en Wisconsin. Pero en julio de 2021 la declararon libre de riesgo a sí misma y le pusieron una pulsera de esas de GPS y se supone que tenía que tener monitoreo hasta los 37 años. Pero en septiembre 12 de este año, o sea, hace menos de un mes, le quitaron el GPS. Órale. Ya es no sé, de buena... ¿Cómo? De buena conducta, me imagino. No, pues ni siquiera de buena conducta, porque nunca la sentenciaron a prisión. O sea, se declaró que ya no era un problema para sí misma, ya no era un riesgo para sí misma, entonces... Sí, o sea, era la otra amiga que la estaba jalando de arriba abajo, oye, hay que hacer esto, oye... Ajá, entonces, de hecho, dice que cuando Morgan propuso que tenían que matar a Peyton, se lo propuso también, que ella dijo, ok, pues es lo que hay que hacer, o sea, no lo dudó. Pero recordemos que Morgan tiene esquizofrenia infantil. Entonces, pues sí, creo que más que los 40 años de prisión necesitaba también un psiquiatra. Sí. Digo, nada quita, no estoy quitando valor del crimen que cometió, pero necesitaba también un psiquiatra si tiene esquizofrenia. Sí, sobre todo una edad tan temprana, pero sí, es una barbaridad muy cañón. Y en cuanto a Peyton Leutner, le tuvieron que hacer muchas cirugías para reparar su corazón, su hígado, su estómago y su páncreas. Todas esas 19 puñaladas y nada la mató. Dice de hecho que siente como que le dio propósito ese incidente. Claro. Porque algo así no todo el mundo lo sobrevive, y si lo sobrevivía es por algo. Su mamá dice que durmió con tijeras rotas por protección durante muchos años. Tenía mucho PTSD. Y sobre el ataque dice que al principio no pensó nada. O sea, sintió raro que fueran al bosque, pero... Oye, como que está muy raro por aquí. Ajá, pero fue como, bueno, quién sabe. Son mis amigas. Son mis amigas, exacto. Una de las dos es mi amiga desde hace muchos años, o sea, o al menos de ya un tiempo. Y dice que cuando la apuñalaron no sintió dolor del shock. Sí. Que lo primero que pensó fue sobrevivir y por eso se arrastró hasta la carretera en la que la encontraron. Mira, sí. Sí viene a la mente como cosas de... No, igual por la edad no fue como una fuerza tan desmedida. Obviamente un cuchillo es un cuchillo, ¿no? Y a lo mejor no atravesó, como dicen los órganos importantes. Pero estuvo a 1 milímetro de una arteria. 1 milímetro para que se tuviera que arrastrar y todo. Sí, exacto. Y dice que sí siente feo por la mamá de Morgan porque pues ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y
y tiene que vivir como con esta situación que hizo su hija. Pero a raíz de eso le dio un giro a su vida. Dice que este incidente le dio un propósito. Ahorita está en segundo de prepa. Que cuando lo leí fue como... O sea, sé que esto pasó en 2009. No, ¿en qué año pasó? No es cierto, 2009 fue cuando lo crearon. 2014. Pasó en 2014. Pero lo sentí así como ya son unas adultas. Y no, están en la edad de segundo de prepa. ¿Cuántos años tienes en esa edad? ¿17? Tienen 17. Dice que tiene un trabajo de medio tiempo y quiere estudiar medicina. Ah, qué chido. No, es muy... Bueno, sobre todo de estas modas de internet, ¿no? El Blue Whale, ¿no? Slenderman, Blue Whale fue otra, sí. Sí, pero lo curioso, yo recuerdo los videojuegos, si mal no estoy... Salieron en el 2012, 2011, y entonces la historia es como del 2010. Entonces, o sea, y como que paró el hype de la emoción en esos años, y ya 2014, 2015 ya había parado. Entonces, más o menos por las edades, ¿no? Pues duró bastante la... Sí, o sea, pues me acuerdo que el 2014 era como el hype del creepypasta. Yo también leía mucho creepypasta en esos años. Y me acuerdo que de ahí conocí a Slenderman. Entonces, y de hecho, después de estos, pues fue un caso muy sonado en Estados Unidos. Yo la verdad no lo conocía. Hubo otros incidentes en el que una chava, una niña también de secundaria, incendió su casa y le encontraron en su historial de internet que tenía cosas de Slenderman. Y fue como, desafortunadamente se volvió una cacería de brujas. Una conexión, claro. Ajá, lo conectaron y fue como, si estas niñas hicieron esto, esta lo hizo por Slenderman. Nunca se le comprobó. También leí de otro caso, no me acuerdo muy bien qué pasó ahí, pero también en el historial lo encontraron y había leído un creepypasta de Slenderman y pues se volvió una witch hunt, que pues tampoco está bien eso, o sea. Sí, ¿no? Imagínate, ojalá nadie que esté obsesionado con Spider-Man mate, porque si no yo soy el primero, sí. Yo soy el... Vamos a estar en problemas todos. Al menos tú y yo. Bueno, esto no lo he visto, pero quiero verlo, quiero que lo veamos. En HBO Max hay un documental que se llama Beware the Slenderman, que trata el caso de estas chavas. Cubre hasta el 2017, entonces todo lo que les mencioné como de la sentencia ya es post al documental, porque esto pasó después. En HBO Max. En HBO Max. Patrocínanos. No. Patrocínanos HBO Max. Pero sí, también véanlo, si les interesó la historia, sí, véanlo, porque está bueno, les digo, lo que empezó como, sí, una historia de terror que todo el mundo conoce. Es perfecto para una película. Lo que empezó como diversión. Exacto. Termina. Exacto. Asesinato. Me gustaría que le preguntaran al Victor Surge qué opina de que pasara esto. Sí, o sea, tú haces un contenido esperando que sea bien recibido, que no salga a la luz. No esperas que gente rarita asesine, que niñas sí, pubertas asesinen a alguien supuestamente en nombre de tu personaje. Va, pues, te toca tu historia. Me toca a mí, o sea, ¿me dejaste la vara alta? Les voy a contar una historia de Reddit. Espera, perdón, me dejé la vara alta hasta a mí. No encontré nada más interesante que la de Slenderman, créeme. No, sí está interesante. Pero bueno, esta es una mexicana. Ok. Me la encontré en Reddit. Se me hace muy interesante. Leí una parte, no terminé de leerla. Entonces, para también descubrir el final. Vamos a reaccionar juntos. Así es. El usuario se llama TouchMe. Touch-me. Ajá. Está en el subreddit de México. Ok. Qué kinky su nombre. Sí, ya sé. Para algo de Le terror. estorqué un poquito, pero sí, no tiene nada más como que eligió mal su nombre. Pero bueno. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida a una calle de una gasolinera para llegar a mi casa. Debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo de parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en México. Naucalpan. Naucalpan en específico. En ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Ok, o sea, cuando cruzas no ves nada hasta una calle después. Ajá. Ok. México.
Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, cosa que ayuda. Y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre una ventana entre las 5:30 y 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Los héroes sin tapa. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando el parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquet rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha, creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veía un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían. O sea, espera, en lugar de solo cruzar, se quedó media hora viendo. Ajá, o sea, como que la media hora está... Pues no tenías nada que hacer. Muy blanco de tu parte, amigo. ¿Cómo que regresas de trabajar a las 5 de la mañana y no corres de vuelta a tu casa? Continúa. Mirando desde donde estaba, pues puedo ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Okay. Ya con esa área de luz me puse mis llaves a la mano y pues ya sabes, hacer como de, claro, pues de Wolverine. Claro, no había, pero no, es que no había luz, el señor no ya había abierto. abierto. Ya entendí por qué se esperó media hora. Qué güey, igual, pero perdón, amigo. No, pero se me hace que es del estado. No dice su ubicación, pero es del estado. O sea, suena esa de tener las llaves en la mano como Wolverine, eso. O es muy del sur de la ciudad, o es del estado. Y yo crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha, Ajá. ¿no? O sea, un poquito de luz. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos. Ya sabemos a cuáles se refiere. Un tipo de periódicos locales con notas donde en este periódico mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva puedo haberme desviado a algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha, y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, ¿no? O sea, okay. Borracho. Del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta, y se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquet y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Que fue a darse al parque, sí. Sí. Ajá. O sea, de todo pasó en ese parque. Sí. O sea, había tortas, había... creyeron que besotes, una pareja cochaba, sí. No. Y no era eso, era que estaban matando a alguien. Y empezó a despertar pensando que era una pareja que fue a darse parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo de las siluetas rodeando a la víctima. ¡Qué horror! No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él. ¡Oh, fuck! ¡Oh, qué horror! O que sería él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. Ok, es Periférico. ¿Es de la ciudad o es del estado? Del estado, Ajá. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí de algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Acá hay un comentario muy bueno que dice: a los que hay que tenerle más miedo es a los vivos. Sí. Bien, señora, bien. Sí, y volviendo a como la historia de Slenderman no te hace nada. Las niñas que creen en Slenderman sí hicieron algo. No inventes, sí es como una historia muy de terror mexicana, muy ad hoc a nuestro país, desafortunadamente. O sea, pero nunca, bueno, no sé si, no creo que lo mencionen después, nunca encontraron quiénes fueron los que solo no, bueno, también bendito cuerpo. México. Sí. No ayuda mucho al caso. Pero está como... Y la verdad me ha pasado, no sé si te ha pasado,
que estás en la madrugada por X o Y solo acabas de dejar a alguien, bueno, cuando te haya dejado en tu casa o no después de una fiesta y terminas solo manejando, da como esa sensación más como de que sea delincuencia, como esa vibra pesada de que alguien te está viendo, sí. De que alguien te está observando, viendo. Cuando regreso sola de tu casa a la mía, ¿Cómo es el caso hoy? ¿Cómo va a ser el caso hoy? Hay un alto en Gustavo Vaz. No es cierto que Gustavo Vaz López, en la López. Que si me toca sola, me da un buen de miedo. Porque aparte no hay luz del otro lado. Entonces sí es como, si alguien me está viendo, no puedo ni verlo. Uy, ok. Sí fue historia de terror. Bien hecho, fue historia de terror. Gracias. Lo hice, gente, lo hice. La siguiente que yo tengo sí es de fantasmas. Está cortita, esta está muy cortita. La siguiente está un poquito más larga. Esta es de Colombia, se llama Hotel del Salto. Ah, parcero. Es un hotel que fue construido en 1924 y abrió en 1928 para la élite de Colombia. Pero falló como hotel y se volvió terminal de ferrocarril. Y también falló como terminal de ferrocarril y estuvo abandonado hasta 1990. Ay, Latinoamérica unida. Sí. Y durante esos años en los que estuvo abandonado, se dice que fue el lugar perfecto para quienes querían suicidarse. Porque aparte, ahorita les digo dónde está ubicado, por eso era el lugar perfecto. En 1990 quedó abandonado completamente por la contaminación del río, creo que se llama Río Bogotá. Es un hotel de 5 pisos, de 1,470 metros cuadrados, que está a la orilla de un acantilado. Perfecta ubicación. Nada malo podría pasar. Por eso se llama el Hotel del Salto. No se podía saber. No se podía saber. Desde las ventanas se ve la cascada del Salto, que es una cascada de 127 metros de altura. Y pues, cuando ves las fotos, es literal, todas las ventanas dan hacia la cascada, dan hacia el acantilado. Era obvio que iba a haber suicidios ahí. O sea, si los hay de hoteles que dan hacia la calle, acá era como tal cual el lugar perfecto. Actualmente es la Casa Museo del Salto de Tequendama, Biodiversidad y Cultura. Se volvió un museo. Ok. Puedes disfrutar de las instalaciones y hacer turismo de terror, porque abrazan la idea de que está embrujado. Encontré algunas historias que es como, no, yo cuando estuve ahí no pasó absolutamente nada, es falso eso de que la gente se suicidó, pero no encontré ni nada certero ni de que fuera cierto ni que fuera falso. Y hasta el gobierno admite que sí se suicidó gente porque lo abrieron como museo de terror. Y se dice que en ese tiempo en el que estuvo abandonado se escuchaban gritos, tronar de madera, pasos, y que cuando la gente entraba se sentía una atmósfera pesada. Claro. Y ese está muy cortito. Ese fue el Hotel del Salto. Pues mira, no, así era una invitación de suicidarse, ¿no? O sea, pero estos lugares sí, yo no soy de vibras. Yo me considero más del lado escéptico que del normal. Pero sí, en definitiva, de repente entras a lugares y dices, jojutla, como que se siente pesado. Feo, se ¿sí? siente feo. Ajá. No, caso muy, no nada que ver como con el hotel, pero no, hasta ir a las momias de Guanajuato. Sí. Uno va con la idea, ¿no? Por las películas o por cualquier cosa, pero entras en serio, es una vibra muy pesada. Las minas, yo creo que donde yo sentí la vibra muy pesada fue en las minas de Guanajuato. Claro. Y he querido ir al Museo de la Tortura, nunca he tenido la oportunidad, pero supongo que ahí también se siente. Sí, es lo que iba, o sea, cualquier cosa como de museo, ¿no? O que pasó por unas vivencias pesadas. Sí, estoy de acuerdo, ese tendríamos que ir a Bogotá para confirmar. Pero bueno, yo también tengo una cortita, más corta que la pasada. ¡Ay, miren! Contenido sorpresa. Ajá. Contenido sorpresa. Es del mismo subreddit. Ok. Me gustó nuestro... Sí busqué historias, que quede claro, no solamente estoy leyendo, nada más que pero wow, o sea, estos... Jamás así como en español encuentras así cosas tan... Sí, no, de Reddit es muy difícil encontrar. O sea, es más famoso en inglés que en español. Sí, como que en español, en México es muy de... le pasó al tío, bla, 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 pero nadie no es como los americanos,
Que ellos sí escriben todo y les encanta. Justo por eso no encontré nada de el Hotel del Salto, porque buscaba historias, anécdotas, nada, nadie lo cuenta, solo es como, se dice que se escuchaba, sí, se escucha tal. La Llorona se le pareció en Monterrey. Exacto. En Monterrey La Llorona. Yo tengo una historia que es de mi abuelo justo de La Llorona y es como, pero no, buscas como experiencias de La Llorona y nadie te dice nada, y todas las leyendas, como es de toda Latinoamérica, varía mucho, como dices. Mi abuelo peló en el cerro con el diablo a las 3 Ándale, de la mañana. exactamente. Con el machete oxidado. Así son nuestras leyendas, o sea, no hay mucho de dónde sacar. Pero vas, a ver, la segunda. Esta es del usuario NanoDalf16. Ajá. Este sí pone su dirección, que es de Puebla. Ok. Y así va. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. No, ese era tu tío. No, perdón. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2-3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Es un ruido muy específico, ¿no? Esto. Sí, se oye como Como tela. Sí se oye como tela, y sí es un ruido muy específico y muy, muy grande, muy fuerte, digo. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser a pasos pesados. Ok. La puerta del cuarto estaba cerrada. Oh, fuck. Pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y la azotaba. Ay, yo me muevo. Ahí nos vemos. Gracias, tío. Ahí nos vemos. Al abuelo, no es su abuelo. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pasas un imán. Sí, claro. Ok. Ajá. El monitor de la computadora. El monitor de la computadora. Ok. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezó a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente, y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio es un mueble muy pesado, de esos antiguos, como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax como cortados. Él vive en Coahuila, él vive en Cholula. Yo dije, wow, qué lejos vive. Sí, él vive en Cholula, Puebla. En Cholula, Puebla. Donde se supone fue la matanza de Cholula. Ajá. Por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Sí, claro. Jojutla. Uy. El verdadero, este terreno antes era era cementerio. Era cementerio. Sí, o sea, bueno, ¿qué más habrán vivido las primas? Pero sí. Imagínate que tengas todo cerrado y se escuchen pasos moviéndose caminando por toda la casa. Sí. No, sobre todo porque uno siempre trata de darle lógica a lo que acabas de escuchar. Dice, ay, es la tía Juanita que está... Ajá. Vatos, son las 3 de la mañana que ya se arrastraron una cazuelota. Exacto, como yo ya les voy a contar. Es muy early on, pero ya les voy a contar que algunas de las de mi casa. Yo creía que siempre se oían martillazos al lado de mi cuarto cuando estaba chica, y toda la vida decía, pues son los vecinos que están colgando algo, pero eran todas las noches. Hasta que una noche me percaté finalmente de que no hay construcción, o sea, la construcción de al lado es de un piso, no hay nada tal cual. Si tu casa es de 2 pisos, al lado no hay nada. Ajá, al lado de mi cuarto no hay nada. Y ahí es donde dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué he estado escuchando durante... que en ese momento tenía como 9 años, que he estado escuchando durante al menos 7 años de memoria? O sea, como dices, le intentas dar lógica, pero... Ese refri, no, yo sí he escuchado muebles tronar, pero no ya muebles viejos. Pero es muy diferente oír el tronido de los muebles, escuchar pasos, o sea, se oye muy claramente. Yo antes vivía mucho tiempo en un departamento y uno estás acostumbrado a escuchar cosas, bueno, y aparte con hermanos, vecinos arriba, vecinos abajo, siempre hay ruido.
ya cuando empecé a vivir en esta casa donde estamos, la verdad, pues antes era literal cerro, no había pasado nada. No hay como problema de eso. Ok. Pues mi abuelita llegó a construir esa casa, pero sí se dice que antes había terrenos así como de hacienda. Y bueno, yo he visto cosas, entonces sí. Sí, para mí hacienda es sinónimo de que... De fantasmas. Sí, algo pasó. Sí, quién sabe qué hubiera en el terreno. Hubiera estado padre que investigara qué había en el terreno antes. Sí, bueno, por lo que dice el abuelo, ¿no? O sea, no si hubo restos, ¿no? Más o menos por la época. Sí, un adulto chaparro. Cholulteca, sí. Que puede ser que eso sea, o sea, que sí. Pero sí está interactuando este fantasma con ellos. No recuerdo si menciona que si ellos tenían alfombra y se oían los pasos sobre alfombra, ¿no? Entonces sí estaba interactuando o sea, si era un cholulteca estaba muy consciente de que es un fantasma. Va, bueno. Y la última, esta es al revés de la de Slenderman. Esta empieza como crimen real y termina como historia de terror. Y esta ya la hemos escuchado tú y yo. A ver si te acuerdas de ella. La escuchamos del podcast de Bailey Sarian, que se llama Murder, Mystery and Makeup. Y se llama La Casa de los Asesinatos con H, de Axe Murder House en inglés. Es en Villisca, Iowa, y los asesinatos ocurrieron en 1912, el 9 de junio. Nunca se resolvió el caso, es de esos que quedaron inconclusos. 8 personas fueron asesinadas en la casa, y sus nombres son Josiah Moore, Sarah Moore, papá y mamá, sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, y 2 amigas de las niñas, de Catherine, perdón, Lina Skillinger, Ina Skillinger, Lina e Ina, hermanitas. Sí, pues eran hermanitas. Estaban visitando. ¿Es Lina? No, es la Ina. Es que sí, se llaman Lina e Ina, o sea, estaban visitando a la familia esa tarde y esas 8 personas fueron asesinadas. Fueron asesinados a hachazos mientras dormían alrededor de la medianoche. El hacha era del jardín, por cierto. Entonces el arma la encontró el asesino dentro de la casa, no la traía propia. Improvisación. Quién sabe, porque nunca se resolvió. La familia había pasado la tarde en la iglesia local y volvieron a su casa alrededor de las 10 p.m. Las niñas habían pedido que si podían quedarse en casa con sus amigos, y entonces la mamá las dejó ir, perdón. Los vecinos dicen que no se escuchó nada de los asesinatos, nunca escucharon gritos, no escucharon que alguien entrara a la casa ni nada. Descubrieron los cuerpos a la mañana siguiente, cuando los vecinos se preocuparon porque no vieron que la familia empezara su rutina de diario. Recordemos, es 1912, era un pueblo chico de Iowa, entonces... Es pararse temprano, dormirse temprano. Todo el mundo se conocía, sí. Todos iban a la misma iglesia, era una iglesia presbiteriana, se diría, presbyterian. Sí, o sea que ir a la iglesia es básicamente convivir con todo. Exactamente, exacto, sí. Aparte, Josiah, el papá, no contestó una llamada de su trabajo. Brian se acaba de pegar en la rodilla, por si se escuchó eso en la grabación. ¿Qué le dices? Porque se escuchó un boop en la grabación. Y pues los vecinos intentaron abrir las puertas y ventanas en vano y terminaron llamando al alguacil, que logró entrar. Se llama Henry Horton, el alguacil. Quoteando al alguacil, dice: había un cadáver en cada cama. O sea, mataron a todos en sus camas. Y había unos toques bizarros que dejó el asesino, como un pedazo de tocino de 4 libras, así grueso, recargado al lado del hacha, adentro de la casa. Un plato de comida sin terminar, un bowl de agua sangrienta, y los espejos estaban cubiertos por la ropa de la familia. Como si no hubiera querido verse cuando los asesinaba, o quién sabe, pero los espejos estaban cubiertos y era por ropa que encontró en los closets de la familia. El principal sospechoso, del que se creyó que pudo haberlo, bueno, sí, el principal sospechoso fue el reverendo Lynn George Jacqueline Kelly, porque salió de Villisca en la mañana de que se descubrieron los asesinatos y supuestamente le dijo a otros pasajeros: 8 almas fueron asesinadas en su cama en Villisca. Como si lo supiera. Aquí fue donde lo escuché y dije: ya escuché esta historia, ya me acordé de alguien que salió y contó en el tren que había 8 almas asesinadas en sus camas. Casualmente. Ajá.
Es una historia que me contaron. Exacto. Y todavía para la hora en la que salió el tren, los cuerpos no habían sido descubiertos. Ese es el dato más Mira. importante. Meses después confesó y dijo que Dios le había dicho, deja que los niños vengan a mí. Y luego cuando inició el juicio se retractó. El jurado quedó 11-1 por absolución. Por lo que entendí significa que no fue unánime, no se pudo declarar culpable. Y luego un segundo juez lo absolvió en noviembre de ese mismo año. Entonces, Se salvó. se salvó, si es que él sí era el asesino, nunca se ha comprobado. Y nunca se volvió a nunca se arrestó a nadie más. Había algunos otros. Me acuerdo que cuando escuchamos el podcast mencionan a otros sospechosos. También mencionan que tal vez pudo haber sido un asesinato-suicidio de parte de Josiah, pero pues no cuadraba a que él se hubiera suicidado a hachazos. Sí, obviamente la historia no especifica, ¿no? Uh-huh. No, porque es raro, ¿no? Así desde el primero, no es como que haya sido un arma de fuego donde disparas varios al mismo tiempo. Exacto, fue hachazos. Fue hachazos. Oye, pues te despiertas, ¿no? Y dices, ¿qué onda? No, por más. Y todos, que todos estaban acostaditos, exacto. Entonces que se hubo forcejeo y terminó ganando esta persona. O lo que yo me imagino es que fue tan limpio que no despertó a nadie. O sea, fue matando uno por uno y no despertó a nadie. Está raro. Está raro. Voy a hacer el episodio completo de esta, porque me acuerdo de muchas otras cosas pero no las recuerdo muy bien como para decirlas ahorita. Sí, y eso de los espejos. Ajá, eso está muy raro. O sea, porque mi mente luego pensó, no es un reverendo, es un señor religioso, ¿no? Y como que no podía contemplar la idea de verse en el espejo. Bueno, o cualquier otra persona pudo haber pensado eso, ¿no? Desde descubrir y no se podía ver. Sí. Órale. Y pues no había pruebas de ADN en 1912 como para que supieran qué onda con... pues que pudieran, aunque no confesara, o pudieran encontrar si fue él. Y ahora viene la historia de terror. Como buenos gringos, volvieron la casa un museo de terror. En 1900... Los gringos no se cansan de ser payasos. Sí. En 1994 la volvieron una atracción turística. Y los visitantes dicen ver a un hombre con hacha pasear por los pasillos. Que ahí, si hubiera sido, cuando escribí eso pensé, si fue Josiah el que asesinó a todos, tiene completamente sentido que un hombre con hacha se pasee por los pasillos y que su alma haya quedado ahí atrapada. Pero bueno, en noviembre del 2014 Robert Steven Larsen, de 37 años, visitaba la casa con sus amigos. Se separó de ellos y sus compañeros dicen que cuando lo encontraron estaba apuñalado en el pecho. Fueron heridas autoinfligidas. Esto pasó alrededor de las 12:45 am, que es más o menos la hora en la que se cree que la familia fue asesinada. No. Larsen se recuperó, pero nunca ha hablado de lo que pasó, no volvió a tocar el tema. Oye, ¿te acuerdas cuando pasó? No. Y Martha Lynn, que es la dueña de la casa, dice que pues no es el tipo de publicidad que le gustaría tener para su casa. Aunque es de terror, no le gustaría que alguien se haya apuñalado. Sí, es malo para los negocios. Ajá. Eso, claro. Entonces, cuando leí esa parte final fue como, entonces sí, puede que sí esté embrujada o tal vez este chavo tiene alguna condición mental, pero se autoapuñaló, no fue un hacha, pero se apuñaló más o menos a la hora en la que la familia se cree que fue asesinada. Sobre todo este tema mental, ¿no? O sea, siento que la similitud entre esta historia y la primera que contaste de Slenderman es la parte mental de, no, si se lo hizo, igual ya lo había pensado, pero esta parte de mentalizarse, voy a este lugar donde pasó esto, y una cosa lleva a la otra y tus emociones te dejan, o sea, se le diría poseído, ¿no? Pero tus emociones te llevan al borde. Las imágenes, me imagino que estaba decorada la casa. Sí, no sé si está supongo que sí debe de estar como adecuada a hacer un tour de terror. Claro. Sí, no, pero lo mental sí es muy importante en esos casos. Sí, muchas cosas que antes... Yo tratando de no espantarme, yo. Séptico. Sí, no son fantasmas. Pero sí, muchas cosas Scooby-Doo.
muchos, cosas que se creían sobrenaturales en el pasado, pues sí, ahora tenemos mucho más conocimiento de enfermedades mentales. Hija, vaya al psicólogo primero, al psiquiatra. Pero sí, pues bueno, esas fueron mis 3 historietas de terror. La de Slenderman sí me la investigué súper bien, creo que no me faltó nada. Pero esta de la casa de hachazos, como la Axe Murder House, la voy a investigar más a fondo y voy a hacer un episodio sobre ella. Sí, que manden sus historias cortitas, las rotas, como nos guste. Sí, porque nos gusten mandarlas. Nadie cuenta sus historias paranormales, sus experiencias paranormales en internet en español. Entonces, por favor, háganlo, porque traducir Reddit, aparte de que no está padre, que no son lugares que nos podamos identificar, pues está bien difícil traducir y que tenga coherencia. Sí, háganlo. Sí, si le pasó a tu tía Lupe, no hay pedo. Ajá, pídele permiso a la tía Lupe para que nos lo cuentes. Y pues muchas gracias por acompañarme. No, de nada, un placer. No tenía opción, digo, no. No, la verdad, gracias por invitarme. Sé que es muy especial para ti. Sí. El especial de Halloween. Espero que les gusten estas historias, 5 historias que les contamos de terror, que las disfruten este Halloween, y aunque Día de Muertos es diferente, creo que se puede extender la celebración de la Noche de Todos los Santos también hacia nuestro Día de Muertos. Y pues esto lo estamos grabando con anticipación, pero disfrácense. Disfrácense. Den dulces, no sean codos. Den dulces, disfruten mucho Halloween. Es un estado mental, si quieren que sea Halloween todo el año lo va a hacer, así soy yo. Y pues nada, disfruten muchísimo de su Halloween, que sea spooky, que sea de miedo, vean muchas películas de terror, y espero que hayan disfrutado de este episodio. Para terminar, les echen un pan de muerto. Y échense un pan de muerto con chocolatito caliente. Hay que aprovechar que tenemos las dos. Exacto. Sí. Gasten 30 y tantos pesos en un pan de muerto porque están bien caros. O compren del Costco y del Sam's. También patrocínenme si quieren. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Podcast Historias de Terror. Si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir, me la pueden mandar a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Así todo junto, PODCASS, historiasdeterror@gmail.com. Recuerden seguirme en TikTok como podcast-historias de terror y en Instagram de la misma forma, podcast-historias de terror. Ahí pueden encontrar algunas historias cortas durante el día de estreno para que vean de lo que se va a tratar el episodio quincenal. Muchas gracias, nos vemos en una semana porque este episodio fue especial. Podcast Historias de Terror, escrito por mí, Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.